Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Está con ustedes Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua todos los que amamos esta profesión, la contaduría. Así que el día de hoy vamos a compartir un tema que ya empieza a sonar en redes sociales, en las noticias y obviamente en nuestra profesión. Quiero recordarles que tenemos un canal de YouTube donde nos pueden seguir para ver los programas de manera diferida y también en nuestro canal o más bien página de Facebook, igual en Telegram y WhatsApp, donde ustedes pueden comunicarse con nosotros. Hay grupos donde compartimos conocimiento, consultas entre todos, que se ha elaborado con este mismo fin de tener una capacitación continua. Así que vamos a conversar sobre el tema de hoy, que son los cuidados que debemos tener para este cierre fiscal 2022. Yo considero que todos los cierres fiscales son diferentes, así como los cierres mensuales. Siempre sale algo nuevo o algo que hay que corregir o hay que cambiar. Y así que este tema lo vamos a iniciar el día de hoy. Y la presentadora es la licenciada Dunia Zamora Solano. Ella es contadora pública autorizada, contadora privada con más de 16 años de experiencia. Es auditora, es asesora fiscal y es profesora universitaria. Dunia, muchas gracias por compartir el día de hoy un tema que ya empieza a calentar motores, como decimos. Ya empezamos, ya más que la se le quedó fuera, ¿verdad? Entonces ya todos nos vamos a concentrar. Ya nos volvimos a la realidad. Ya nos concentramos más ahora todos en el cierre fiscal. Ahora vacilábamos y decíamos, no parece que fuera cierre mes, porque todo el mundo estaba pensando en el partido, ¿verdad? Pero ahora quedamos fuera, ahora concentrarnos en el cierre fiscal. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muy buenas noches a todos, gracias a vos, Ivette, como siempre, por la cortesía de invitarme. Bueno, vamos a hablar del cierre, sí, efectivamente ya nos ubicamos, ¿verdad? Volvimos a la realidad. Volvimos a la realidad. Creo que no hubo ningún aumento ni nada en esa tarde. Sí, y como dijiste, todos los cierres son diferentes, entonces, efectivamente, este año tiene los cuidados propios del periodo 2022. Exacto. Y eso, pues, realmente lleva a que uno siempre tiene que estar pendiente, ¿verdad? de las novedades de la administración tributaria. Por ejemplo, este año estamos cerrando sin haber tenido, salvo que se haya habilitado en esta semana, en ayer y hoy, como dicen, el digesto. Y eso, ¿por qué es importante el digesto? Porque generalmente la administración tributaria nos da sorpresas y regalos para fin de año, ¿verdad? Sí, yo creo que es que están metidos en el mundial, eso es. Por eso no entonces, el tema del hackeo afectó el digesto y pues hemos tenido que recurrir con mayor cuidado a los eventos de actualización donde los colegas ponen en común su conocimiento y al servicio de todos, para darnos cuenta de votos nuevos, como ha sido el tema de estimación de incobrables, como ha sido el tema de territorialidad, una sentencia muy nueva, muy comentada en estos días, que incluso tuvo, en mis términos, una edición, y que nos llama la atención sobre el cuidado que tenemos que tener en esos temas y lo necesario que se hace a veces que hayan criterios claros de parte de la administración tributaria, porque seguimos esperando claridad en temas, por ejemplo, de territorialidad, de ganancias de capital, de diferencial cambiario. Entonces hay que encender la velita, pedirle a Dios que nos ilumine, ¿verdad? Y sin el digesto, pues la cosa se complica un poco más. Quiero saludar a todos los que nos están conectando, especialmente a Jenny Quiroz, que nos manda saludos, a doña Marlen Durán, nos dice buenas noches, que Dios las bendiga por mantenernos pendientes. Amén. Muchas gracias a ustedes por estar conectados y esos deseos de aprender. A Lidiet Cruz, un gran abrazo, gracias por estar aquí con nosotros escuchando este programa. Dunia, ¿podemos decir que ya no vienen sorpresas para este cierre fiscal por parte de la administración tributaria? ¿O puede salir alguna normativa? Al contrario, si nos guiamos por los últimos 4 o 5 años, tenemos que estar muy atentos. Ve que el año pasado, creo que fue si la memoria no me falla, el 17 de diciembre salió el reglamento de renta, ¿verdad? Entonces, con mucho cuidado, estar atentos a lo que se publique, a lo que se comparte, revisar muy bien lo que le llega a uno, porque sobre todo si llega la versión de la versión de la versión. Ve, por ejemplo, salió hace poco una resolución nueva en temas de vehículos, importación de vehículos y el tema del crédito, del IVA, y es importante que estemos
poniendo mucho cuidado porque usualmente la administración tributaria en noviembre y diciembre va publicando todo lo que ha venido trabajando como desde junio, que estaba en revisión, que estaba en proceso de publicación. Entonces hay que estar muy atento a las publicaciones en lo que es la Gaceta, lo que es la página. Recordemos que en los reglamentos últimos es muy frecuente que se diga se publicará en la página web del Ministerio de Hacienda. Entonces hay que estar atento a la página web, al Facebook. Yo suelo decirlo en forma popular: no se levanta en la mañana, da gracias a Dios y después va a la página web y al Facebook de tributación. Sí, uno tiene que acostumbrarse a estar, y siempre cuando sale algo nuevo, los clientes son los primeros en decírselo a uno. O sea, y uno, ¿cómo que salió esa ley? ¿Cómo que salió? No, uno tiene que ser, sí, hoy la vi temprano, pero no han dicho nada todavía, no han desarrollado realmente. O la estamos leyendo, o ¿verdad? la estamos leyendo, sí, exactamente, porque es que no hay justificación. Si ya nosotros estamos de lleno en nuestra profesión, no hay una justificación de que no sepamos cómo va mínimo el tipo de cambio. Sí, y por ejemplo, ve el tema de los vehículos usados. Los que tienen vehículos usados deberían de ir a buscar esa resolución porque les va a estar afectando para la liquidación si tienen un tema de proporcionalidad en IVA. Exacto. Entonces, bueno, empezando por los cuidados, empecemos porque para hacer el cierre, usted debería estar haciendo la conciliación del IVA versus sus comprobantes electrónicos, sobre todo considerando el hackeo que tuvimos este año, versus sus estados de resultados, y después de eso, ahora sí, que conciliamos esa parte, ahora vamos a ir a tratar de hacer la declaración del D101. Verás que esta semana pasó algo muy interesante. Yo no puedo decir quién tiene la razón, porque es como el matrimonio, hay que escuchar las dos versiones, ¿verdad? Me salió un cliente nuevo porque quería llegar a hacer un arreglo de pago y quería un flujo efectivo proyectado. Entonces nos metimos a la TV a ver las declaraciones y nos dimos la sorpresa que estaban en cero desde noviembre de 2021. Y nosotros, me decía mi asistente, es que no están en cero, toda asustada, ¿ahora qué hacemos? Digo, es una proyección, o sea, no es que vamos a hablar de lo de ahorita, ¿verdad? Entonces, basémonos en el facturador. Pero el facturador era un dolor para poder bajar los auxiliares, y no los tiraba en números, había que digitarlos. Entonces yo, analizando la situación, digo yo, ¿cómo puede ser posible que al 2022, ya con la factura electrónica, el del 2018, más o menos viene ya la factura electrónica, estén todavía contabilidades con esa línea? Y vamos a un cierre fiscal 2022 ya con 12 meses normalitos, se supone que ya todo viene normal. Mira, el tema de los comprobantes electrónicos, que es un tema que a mí en lo personal me ha gustado mucho, incluso antes de que se volviera obligatorio, es que requiere, primero, tener conciencia de que ese es tu primer auxiliar. Ese es el auxiliar de los ingresos y los gastos. Debería estar conciliado con la contabilidad. Pero no todo el mundo tiene el sistema de comprobantes electrónicos integrado con su contabilidad, sino que toma la información y la procesa. A eso se suma que hay otros casos que todavía son más complejos, porque lo que hacen es que tienen un convertidor. O sea, aquí está el sistema de comprobantes electrónicos, aquí está la conta, y se conecta ese RP con el sistema de comprobantes a través de un convertidor. Y no conciliamos, y pasan cosas como las siguientes: hacen la nota de débito o crédito en la conta, pero no en el sistema de comprobantes electrónicos, porque como no son espejo, se les olvidó, se les fue. O bien, bajan la información del sistema de comprobantes electrónicos y no se fijaron que había que quitar un punto, cambiarlo por una coma o cosa similar. O tienen el sistema de comprobantes electrónicos y no lo saben usar. O hay sistemas de comprobantes electrónicos que la gente, por no pagar, porque creyeron que era más fácil hacer un hechizo, y hay algunos muy bien hechos que uno dice, qué bien, pero hay otros que cumplirán el envío del XML y el PDF. Hagamos un acto de fe, pero de ahí a la reportería y la calidad de esa reportería, la consistencia, es otra historia. Por eso uno tiene, primero creo que como contador uno debe poner una condición, y es que debe tener acceso mínimo de consulta al sistema de comprobantes electrónicos. Exacto. Porque incluso todavía hay clientes que le mandan al contador los archivos. ¿Y usted cómo se asegura que eso es todo lo que está en el sistema de comprobantes electrónicos? Sí, pero otra experiencia que pasé esta semana, que queríamos que le actualizáramos la contabilidad, y me dice, es que estoy buscando las facturas en físico para llevárselas. Entonces yo me quedo calladita, ¿verdad? Le digo yo, bueno, cuando tengamos la reunión conversamos, ¿verdad? Claro. Así no, ¿verdad?
Pero estamos en el 2022, 2019 el IVA, 2018-17 la factura electrónica, y aún estamos con varias contabilidades a ese nivel de cierre fiscal. Y es un tema de educación. Yo creo que cuando uno habla de temas tributarios, una gran deficiencia de Costa Rica, amén de la parte estructural de control o fiscalización, que uno puede hacer algunas observaciones de mejora, es el hecho de que todavía el tico no estamos suficientemente educados en temas tributarios. Y realmente creo que es una debilidad sustancial porque las personas llegan a su vida adulta sin saber qué son realmente impuestos. Ayer escuchaba a don Diego Salto decir, en los colegios no se enseña, contando una historia, y es cierto, la mayoría de los colegios que yo conozco no tienen en su programa el tema de impuestos. Mi sobrino menor, cuando a veces me pregunta ese tema, es porque me oye, y ¿qué es eso? ¿Y cómo es? Y sobre todo lo aprendió con dolor, que es como mejor se aprende a veces, ¿verdad? La primera vez que quiso mandar a traer algo fuera, que le trajeran, y me dice, tía, ¿qué es esto de los impuestos? Vea todo lo que me están cobrando. Hasta que le tocan el bolsillo es cuando se dan cuenta. Ah, claro, entonces ahí aprendió y los tiene muy presentes, por supuesto que sí. Pero la mayoría no pasa por ese proceso de aproximación, llegan a su vida adulta, a su vida profesional, y me decía un día un ingeniero, Dueña, es increíble que la mayoría de nosotros a veces trabajamos independientes y no nos forman ni nos enseñan estas responsabilidades. Entonces, ¿qué pasa? Todavía se quedan con la idea de que ahí está el papel. Y el papel en temas de comprobantes electrónicos tiene casi el valor de una servilleta. Exacto. O sea, como prueba. ¿Por qué? Porque la ley de documentos electrónicos, de certificados electrónicos, la 8454, si no me falla la memoria, habla de que debe ser conservado, transmitido en el medio original en que fue generado. Entonces yo necesito el XML, necesito la expresión gráfica y necesito el elemento de validación. Y si estoy obligado a la confirmación, porque recordemos que hay dos escenarios en ese tema, necesito haber confirmado si estoy obligado. Y si no confirmé porque no estoy obligado, no estoy en ese grupo, un pequeño detalle, recuerde que la normativa dice que se entiende, si usted renuncia a la confirmación, que todos los comprobantes electrónicos que pasaron por tributación están incorporados en sus declaraciones, para bien o para mal. Exacto. Creo que eso es lo que nos falta de aprender todavía para los cierres fiscales. Malos que tenemos años de estar haciendo cierres. Ya los que están empezando apenas a hacer cierres ya tienen una mentalidad diferente. Es cierto. Entonces, tenemos la noción de nuestra mente desde el papel, ¿verdad? Entonces, el auxiliar de ventas me lo va a dar el sistema de facturación electrónica. Igual los gastos que van a pasar por la facturación electrónica. Y ahí van a pasar también gastos personales de los socios que se meten y todo lo piden como factura electrónica, entonces todo va a caer ahí. Sí, y entonces es donde uno tiene que decir, ok, ¿qué otros ingresos tengo que no son de comprobantes electrónicos? Exacto. ¿Y qué otros gastos tengo que no son de comprobantes electrónicos? Entonces, ¿y qué gastos de comprobantes tengo decir, que excluir? Dunia, en la pregunta más que todo, perdón que te interrumpa, el enfoque sería cuáles cuidados tengo que tener en esos libros que salen de la facturación electrónica, que sería ventas, y sería la de gastos y compras. De casi todo, ¿verdad? Pero no todo. Entonces yo lo que tengo que tener claro es dónde se originan mis transacciones. Dónde se originan mis transacciones y tener cuidado con qué se está consignando en esas ventas y en esas compras que pasaron por comprobantes electrónicos y ya llegaron a Hacienda. ¿Por qué? Si yo digo en una factura que es de contado, ¿qué significa? Que ya me la pagaron. ¿Y cómo le voy a decir después a tributación que era crédito? Si yo la firmé, queda de contado. Y por ejemplo, tributación empieza a pedir en los últimos 2 años que uno consigne cuando le pide prueba o información, digamos que te piden información de tus proveedores, que consignes el medio de pago. Entonces en la factura el medio de pago debe ser de preferencia exactamente el que usted va a utilizar. Si es efectivo, si es tarjeta, con la reforma que viene con el nuevo modelo de facturación, si es INPEMóvil, porque es parte de los elementos de prueba. Recordemos que en la administración tributaria puedes conocer gastos pagados en efectivo de que superen los 3 salarios base a un mismo proveedor. Entonces, yo tengo que cuidar y advertir también de esas cosas a mis clientes, porque ahora es donde usted empieza a ver los comprobantes electrónicos, y si no ha tenido ese cuidado, dice,
Hoy superé el límite, ¿verdad? Se le fue al cliente, se me fue a mí controlarlo. Exacto. Y esos son los cuidados que uno debe, y los ve mensuales. Son cuidados que uno realmente no hay que esperar el cierre fiscal. No, ¿cuándo empieza usted a declarar? El 1 de enero. Ahí usted empezó a declarar, porque todo lo que se empieza a facturar, todo lo que sus proveedores le facturan a partir del 1 de enero, ya usted empezó a declarar. Empezó a declarar el IVA de ese mes y empezó a declarar la renta anual, porque ya está en comprobantes electrónicos. Exacto. Lo que uno va haciendo durante el año es ajustándolo y registrando aquellos otros gastos que no van a pasar o esos otros ingresos que no van a pasar por comprobantes electrónicos. Exacto. Realmente sí, esa es la mentalidad, no esperarnos hasta el cierre fiscal para empezar a ver qué errores se cometieron desde enero para corregirlos. Incluso un tema como el RUT. O sea, yo siempre insisto, usted con el cliente tiene que preguntarle quién se va a hacer cargo de actualizar el RUT. 3 cosas: el representante legal y el domicilio fiscal. Y además de eso, las actividades. Recordemos que hay 10 días hábiles para comunicar cualquier cambio en las actividades. Después de eso hay sanción. Pero además de que hay sanción, hay un tema de IVA de por medio, de la declaración correcta. Pero además de eso, hay un predictivo de renta de acuerdo a los tipos de actividades. Entonces, si estoy en las actividades que no me corresponden y al rato tienen un predictivo mayor de renta, tributación va a decirle, mira, tu renta no es la de tu grupo económico. Esos mensajitos de amor, ¿verdad?, que nos manda. Exacto. Ese tema. Revise bien, si no haga rectificativa. Es lo que normalmente nos viene. Entonces ya estamos hablando del auxiliar de gastos, del auxiliar de ventas, los gastos que quedan fuera de manera electrónica. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Como ejemplo, planillas. Bueno, en el tema de las planillas, haber reportado toda la Caja Costarricense del Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros en las pólizas de RT, ¿verdad? O la aseguradora de que usted tenga en su compañía, para efectos de asegurarnos que están reportados todos los salarios y partir de la realidad. ¿Qué pasa? A veces llamamos una relación de servicios profesionales a una que es de empleo. Entonces sepa que si usted está haciendo eso, tiene una contingencia y debería prepararse para la contingencia o bien asumir las cosas con los ojitos abiertos de lo que está haciendo. Entonces, revise que su total de planilla reportado a la caja coincide con lo que usted le ha reportado a la administración tributaria, y si tiene salarios que tienen retención de renta, revise que coincide con sus declaraciones de retención de renta, y si hay una diferencia por créditos, por planes de pensión complementaria, está identificado, conciliado y tengo el soporte en el expediente del personal, de modo que no hayan sorpresas. Exacto. Ahí estamos hablando de lo que son planillas. Hay cuentas que normalmente se ajustan contablemente o se generan un asiento, después se han ajustado, que son los famosos diferidos. En gastos y en ingresos. ¿Qué cuidados tenemos que tener con esas dos cuentas? El auxiliar que soporta si realmente eso es o no es un diferido. Sobre todo porque la administración tributaria en temas como turismo, sobre todo en diferentes consultas que les han hecho, los consideran para todos los efectos renta. Entonces, si usted dice que es diferido, es porque tiene alguna condición legal, por ejemplo, por el cual usted tendría eventualmente que devolver ese dinero. Pero si no es así, para la administración tributaria, eso es un ingreso. Esas son las diferencias que nos hacen a veces tener que hacer aquellos activos diferidos y pasivos diferidos que llevamos a través de la conciliación fiscal y de los auxiliares respectivos. Perfecto, ya que hablamos de auxiliares, ahora conversábamos fuera de micrófonos, ¿cuántos auxiliares debemos llevar en contabilidad? Yo tengo mi criterio. Yo considero que cada cuenta contable debe llevar un soporte y un auxiliar. O sea, no puede quedar ni una sola cuenta que yo no pueda justificar con un auxiliar, ya que son cuentas mayores. Así es. ¿Cuál es su criterio, doña Dunia? Toda cuenta que sea significativa. ¿Y qué es significativo? Del 5% para arriba, diríamos, ¿verdad? Pero el 5% en una empresa pequeñita es muy distinto en el banco. O sea, en principio, toda cuenta debería tener un auxiliar. Ese es el principio general. Pero ¿cuáles debo llevar para la administración tributaria? ¿Verdad? Es un tema todavía más, digamos, que ha quedado en la ley de renta y ha quedado a través de respuestas que ha dado la administración tributaria ante consultas específicas. Por ejemplo, empecemos por lo que nos pide el balance de la administración tributaria. Bancos tiene que tener auxiliares, tiene que tener las conciliaciones bancarias hechas.
hechas, ¿verdad? Es que a mí a veces me llama la atención el concepto de hecho mío como que a veces no coincide con el de otros, porque cuando yo veo una conciliación que tiene N partidas pendientes, ¿verdad? O para cerrarlo lo mandan a depósitos pendientes de aplicar, esa conciliación no está hecha, o sea, eso no es conciliar, o sea, si yo identifico las diferencias es para ajustarlas y tengo que tener la evidencia del ajuste. Por supuesto hay momentos y lugares donde la dinámica o el tipo de clientes lo vuelve retador, pero entonces yo tengo que tener un auxiliar que me identifica todos y cada uno de esos depósitos. ¿En qué movimiento, en qué mes, con qué referencia, en qué cuenta bancaria es que está? El tema, por ejemplo, de lo que son gastos pagados por adelantado, los seguros. Yo tengo que tener un auxiliar de seguros que no solamente me dice, es que, y es un detalle, todo auxiliar dice el número de asiento, ¿verdad? Y los números de documento, las fechas, los tipos de cambio, y en seguros el valor de lo asegurado, el número de póliza, el tipo de coberturas y el saldo que se va llevando de amortización. Si tengo inversiones, las inversiones me tienen que decir qué tipo de retenciones tuvieron, las valoraciones que haya tenido de mercado, sobre todo con ganancias y pérdidas de capital, los intereses que he cobrado, que están pendientes de cobrar, los tipos de cambio que se han aplicado. Y si estamos hablando, por ejemplo, de inventarios, el inventario tiene que llevarse con base a PEPS o a un promedio ponderado, donde está identificada la valoración y donde yo puedo dar seguimiento de las partidas donde se van descargando los movimientos, en el caso de PEPS, los tipos de cambio que se han aplicado. Y si lo valoro a precio de mercado, los ajustes de valor de mercado, que aunque no son importantes para la administración tributaria, si usted usa NIF, usted lo necesita. Exacto. Y tiene que crear el diferido para efectos del impuesto de renta. Y además le vas a tener que llevar, si eso es en moneda extranjera, el tema del diferencial. El tema de activos fijos. Un día de estos vi una sentencia donde perdió el contribuyente 498 millones de gasto, que hasta hay que tomar aire para decirlo, porque no tenía el auxiliar. No podía demostrarla. Y sabes especialmente que no podía demostrar, le decía la administración tributaria y le mantenía el tribunal, la fecha de adquisición y los valores amortizados. Y el otro elemento fue la propiedad, porque resultaba que cuando lo consultaba al registro público, algunos de esos elementos estaban a nombre de otras compañías y donde buscaban el documento que permitía aquella cesión, la venta o cosa similar, no se aportaba. Y todavía el contador decía en la sentencia, fue entrega de una base de datos en Excel. Recordemos, si a mí el fiscalizador me pide algo, ¿qué tengo que hacer yo antes? Conciliarlo. Y el auxiliar tiene que ser los números de documento. Y en temas de propiedad, planta y equipo, la ley de renta y sus reglamentos son muy claras en los mínimos de información que debe contener. Eso incluso los soportes de adquisición, porque ahí era donde no pudo demostrar. Como no le pudo demostrar, no, hasta que termine de depreciarse más 4 años. Sí. Ese es el detalle, es el la punto. Prescripción. Y señalaste es un punto importante, porque las personas creen que a veces que es a partir de la compra, y no es a partir de que yo termino de depreciarlo que empieza a correr la prescripción de esa documentación. Exacto. Y hay cosas de 40 años, por de eso, 10 años. Edificios ya construidos de 50 años depreciándose. Los nuevos que se han construido que son de altos valores, ¿verdad? O sea, y sí, son auxiliares que yo pido que los hagan a mano. O sea, que me los archiven en AMPOS, no importa, el AMPO de la abuela, pero ahí está, con la orden de compra, con todo lo que debe llevar, ahí están los AMPOS. Sí, es que yo, cuando teníamos contabilidad más física, ¿verdad? Yo le entregaba al cliente 2 folders. Este es para toda la vida, porque como generalmente no se acuerdan de los plazos, yo le decía, y me acuerdo una cliente que me dice, doña, me lo hace un folder rojo. Sí, es que es demasiado para exponérmelo. Este es para toda la vida. Y este es de a partir de ahora más 5 años, porque la conta tiene un plazo de conservación de 5 años. Entonces yo le decía, a partir de este nuevo año, más 5 años. Color, color. Y el rojo para toda la vida. Porque si se le pones a explicarle al cliente, mira, esta factura 10 años y esta, me da candanga, ¿no? Quiero saludar a los que se han venido conectando, a Hazel Mora, a Joan Castro, a un Marcos, un gran abrazo, Marquitos, a Ronald Sameron, saludos, a un Milton Rodríguez, a don William Carrillo, que nos
siempre es fiel seguidor del programa. Buenas noches y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, a don Mauricio también que está con nosotros conectado y a todos los que nos van a ver de manera diferida. Hay una consulta que nos llegó sobre las ventas. Dicen que en el libro de ventas está bien si todo va grabado, pero ¿qué pasa cuando no hay IVA de por medio? Ya sea por una exportación, ya sea por una ley. ¿Qué justificantes o soportes tenemos que tener sobre esas ventas que se hicieron pero que iban sin el IVA? Ok, con el IVA, vieras que hay un DGT, una respuesta 119 muy interesante, que incluso un día se prestó para una discusión de esas ricas técnicas con una colega, ¿verdad? Porque alguien dijo que es que no había regulación de cómo llevar la conta. Y yo, claro que sí la hay. Hay toda una resolución del 2014, si la memoria no me falla, donde la administración tributaria dijo cómo había que llevar el detalle. Los requisitos son más de 25 en temas de ventas, más de 25, y en compras de los auxiliares de ventas y compras, y entonces resulta que un contribuyente le pregunta cuando empieza el IVA, tributación, como ahora ya no es impuesto de ventas, sino impuesto de valor agregado, ya no tengo que cumplir con eso. Y le dice la administración, en palabras muy bonitas, si sabe contar, no cuente con eso. Porque acuérdese que lo que se hizo fue una reforma integral del impuesto de ventas. Ahora se llama impuesto de valor agregado. Es que fue un error que se dio cuando nació la ley. Que la gente que 96-35, que creíamos que era agarrar la ley de la 70-92, creo la del IVA, agarrarla y botarla a la basura. No, y eso es mucho cuidado porque vino incluso la ley del impuesto de valor agregado, agregarle requisitos a eso. Fue como un adendum, digamos. Sí. Bueno, a ver, es una reforma integral. Es algo, una mezcla. Y en temas de requisitos contables, ¿qué hace la ley del impuesto de valor agregado? Agregarle requisitos a esa resolución del 2014. Okay. Y entonces, ¿qué tenemos? Que, por ejemplo, en temas de ventas, yo tengo que llevarlo por tarifas. Recordemos que las ventas y las compras yo tengo que controlarlas por tarifas. Y además dice la normativa que tengo que distinguir las exentas con derecho a crédito de las exentas sin derecho a crédito. Las no sujetas sin derecho a crédito de las no sujetas con derecho a crédito. De ahí, y que tengo que llevar por cuentas separadas las ventas entonces de esas no sujetas con derecho, que son la caja de la municipalidad. Vea el nivel de detalle con que tengo que llevarlo, y esa pregunta de la colega es muy importante, porque entonces ahora, esas exentas con derecho a crédito, yo tengo que haberlas facturado correctamente, y si son exportaciones, tengo que haber usado la factura de exportación. Y además de eso, si yo tengo una exención del impuesto de valor agregado que requiere un trámite en Exonet, tengo que haberme asegurado que mi cliente me dio evidencia de que tenía ese derecho a la exoneración, de modo que yo pueda descansar que esa exoneración procedía. Y procedía no solamente porque él me muestra la exoneración, sino porque los códigos de CABIS de esos productos coinciden, y a veces tenemos un problema. Yo facturé tal vez los anteojos con un código y usted me compra anteojos y vamos a suponer que usted tiene derecho a comprarme los exonerados, pero resulta que usted revisó ciertos tipos de anteojos donde el código de CABIS es +1, pero con el que yo facturo es +2. ¿Va a coincidir para efectos de administración tributaria? No. Entonces yo tengo que asegurarme cuando le vendo un exento, alguien que me pide que le venda exento, que tengo la evidencia de que él tiene el derecho a esa compra exenta, y además de que los códigos de CABIS, en el caso de que sea una exoneración que requiere un trámite ante Exonet, coinciden con lo que yo le estoy vendiendo. Exacto. Para que se haga el match, como dicen. Así es. Para poder revisar. Nos dice doña Marielos que ella le ponía el año para poderse deshacer de los files. Eso es lo que normalmente hacemos. El cliente, ¿puedo botar todo el tal cosa en la bodega? Sí, fíjese, del año para atrás. Pero el problema es los activos que no tienen la misma vida útil. Pero ese es el detalle. Por eso yo le decía a usted que el AMPO mío de papel es donde yo saco las facturas originales y son las que tengo de activos. En lo otro le copiábamos la copia, sí, ¿verdad? Del activo. Me acuerdo con un cliente que me decía, doña, y ahora cómo distingo los comprobantes electrónicos que tengo que guardar 10 años, de los que tengo que guardar 15 y demás.
yo le sugeriría mejor una nube donde quepan todos. ¿Verdad? Porque si usted no tiene posibilidad de poder hacer esa distinción por el volumen transaccional, por lo que usted tiene, yo le sugeriría mejor que los guarde. Ahora, si usted los puede relacionar y puede controlarlo en su sistema de comprobantes electrónicos y su auxiliar de propiedad, planta y equipo, pues sencillamente, si puede duplicar, los guarda, ¿verdad?, en el auxiliar y los guarda en donde lleva el almacenamiento general de la información. Perfecto. ¿Qué otros cuidados de los gastos que no son electrónicos? Temas, por ejemplo, de lo que es régimen simplificado, haber hecho las facturas de compra, ¿verdad? Eso sí, es un tema importante. Y en los servicios transfronterizos, recordemos que yo tengo derecho a aquello en la medida en que tengo la factura de la plataforma en inglés o en español. Mandarín no estaba en la resolución. En inglés o en español. Más el depósito bancario. Además el depósito bancario de la cuenta del contribuyente, de la cuenta, sea tarjeta, cuenta de ahorros, lo que haya sido, del contribuyente, no del gerente, no del contador. Ok, lo que se hace en la habitualidad, digámoslo así, que he visto yo, es que se imprimen las facturas estas de Uber, digámoslo así, y se meten normalmente en las cajas chicas, ¿verdad? O se hace liquidación de ruteros o liquidación de, bueno, los que andan en la calle, ¿verdad? Y se le hace, y se meten todas las facturas de Uber ahí. ¿Cuál es el criterio de la administración tributaria sobre eso? Mira, sobre lo que es aunque Uber, yo me meta el IVA transfronterizo, ¿verdad? Y lo puedo probar ahí. Bueno, ahí vamos a ver, como dicen, por partes el asunto. Para terminar el tema de los servicios transfronterizos, esas dos cositas que te hablaba, recordemos que está pendiente que implementar la factura de compra para eso. En la nueva versión ya se va a poder hacer, el reglamento lo pide, pero no se ha hecho hoy porque todavía el modelo que tenemos no lo permite. Pero eso va a ser requisito para que no se nos olvide. Vea, del Uber de transporte, vamos a seguir teniendo la discusión. Sí. Porque en ese Uber de transporte, en principio, no es deducible. Lo trato de decir lo más bonito posible. Sí. Entonces, recordemos que hay otras formas de reconocer el viático, ¿verdad?, que son correctas, pero esa va a ser para discusión. Sí, claro. Esa va a ser para discusión y entonces realmente creo que si bien es una práctica muy usada, llámese Didi, llámese Uber, todas las plataformas tenemos que saber, si tengamos presente que eso me genera una posible contingencia. Entonces es un punto de discusión. ¿Que lo puedo pelear? Peléelo. Yo no le aseguro que lo gane. ¿Qué pasaría si mis gastos electrónicos son mayores a los que voy a reportar en renta? Wow, si esos gastos electrónicos son mayores que los que voy a reportar en renta, yo tengo que preguntarme, ¿corresponden a activos que hagan propiedad, planta y equipo? Entonces los tengo que tener registrados en propiedad, planta y equipo. ¿Se corresponden a gastos que no son deducibles por parte de la administración tributaria? Tengo que mandarlos a gastos no deducibles en la conciliación fiscal. Corresponden a partidas que, por ejemplo, son diferidos, como son seguros. Bueno, tengo que tener el auxiliar que justifique eso. Corresponden esos gastos a reembolsos que forman parte de la relación obrero-patronal. Bueno, tengo que demostrar que hice la liquidación correspondiente y por qué. Y si eso se considera parte del salario, tengo que haber reportado las cargas sociales. Y o bien, también retenido el 15% al trabajador en renta, para esos otros pagos que salen de ese tipo. Sí, entonces que la habitualidad es que los gastos sean mayores los que yo reporto en renta que los electrónicos. Sí, no al revés. No al revés. Pero ahí pueden haber razones como propiedad, planta y equipo, las que gastos acumulados pagados por adelantado que mencionábamos de seguros que pudieran justificarlo. El punto es que yo tengo que tenerlo controlado y tengo que tenerlo conciliado. Lo que no debería hacer es que mis gastos sean mayores a mis ingresos, salvo que esté en la etapa preoperativa o iniciando, ¿verdad? Eso no debería de suceder. Y es importante... O está incluyendo gastos de otras empresas que estoy pagando. Empezamos ahora ya después de haber hecho ese barrido que me quedan los errores. Exacto. Los errores o las confusiones. De identidad. Decía un señor, yo hago la conciliación y cuando veo que tengo mucho gasto, yo quito. Dice, yo quito, no creo que se enoje la administración porque quite. Pero yo le voy a decir para qué sirve eso. Yo, fiscalizador, yo voy a preguntarme, ese gasto que usted tiene fuera
de su declaración, pero que yo tengo en comprobantes electrónicos, ¿será que hay ingresos no reportados que justifican y soportan esos gastos? Porque si yo sumo sus gastos no reportados en electrónicos, porque yo tengo en electrónicos, más los gastos que usted me reportó, eso es igual, voy a inventar a 200 y su ingreso es 150 y no tiene cuentas por pagar, que me cierren con la diferencia. Perdón, la auditora que hay en mí dice que usted al rato tiene más ingresos de lo que me está reportando. Exacto, más bien se van al otro lado. Claro, entonces ¿por qué podría pasar eso? Podría pasar porque puede que haya alguna explicación. Mira, tuve una herencia, tuve una renta extraterritorial, mi declaración de ingresos, en la parte de ingresos tiene que justificarlo, porque a veces en la declaración de ingresos, si ven, en mi experiencia cometemos un error, y es que meten solo una parte. La sección de ingresos en el D101 tiene dos caracteres, uno informativo y otro determinativo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme que de mi casilla 27 a la 33 suman todos los ingresos que yo tengo en mi estado de resultados, aunque los haya reportado en alquileres o los haya reportado en mobiliarios, o sea, una herencia. En la casilla 34, que yo les suelo decir en los cursos, la casilla mágica, en la casilla 34 yo resto todo aquello que no está grabado en renta de utilidades. Aquellas rentas exentas, no sujetas, porque son extraterritoriales o por cualquier razón, para que al final en la casilla 35 me dé la renta bruta, que debe cumplir la definición del artículo 5 de la ley de renta. Ahí me lleva a un punto, pero voy a decir una pregunta que nos está diciendo Eduardo Vives sobre el tema de viáticos. Dice, buenas noches, ¿qué hay de viáticos que no se liquidan por política de empresa? ¿Cuál sería la mejor práctica para corregir esto? Por ejemplo, son custodios en la calle con camiones de reparto, comen en cualquier lugar y momentos, toman transporte donde termina la ruta del camión. Bueno, a ver, hay cosas que usted puede fácilmente ver si son razonables. Primero va a hacer una advertencia. Cuando yo tengo un viático que es fijo, el mismo monto, todos los meses, aunque esté de vacaciones o incapacitado, eso se llama salario. La primera cosa. Vamos a partir de que que no se liquidan, que es importante. Simplemente vamos a partir, para la pregunta del colega, no se liquidan, no son fijos y están sujetos al desempeño del trabajador. O sea, tiene que ir a hacer una tarea, una ruta para que se le reconozca. Y puede demostrarse y evidenciarse que están vinculados con la actividad. Ahora la siguiente pregunta va a ser, tengo una liquidación de viáticos, porque una cosa es que no se liquiden con facturas y otra es que no se haga la boleta de liquidación. La boleta de liquidación tengo que hacerla, aunque no la liquide contra facturas, porque a veces cuando hablamos de liquidación entendemos solamente las facturas, y no es solamente las facturas a nombre de la empresa, el reembolso y demás, es que está la boletita de viáticos, y la boletita de viáticos tiene que decir la ruta de tal lado a tal lado. Y entonces ahí se ve la proporcionalidad, por ejemplo, de los pasajes o del taxi. En una auditoría me acuerdo una vez que empezaron a reconstruir, gracias a Google Maps, las rutas, querida. Entonces empezaron a reconstruir las rutas y le decían al auditado, esa ruta dice que se liquidaron 10 kilómetros, pero ahí hay 5. ¿Ah? Y entonces empezaba, ¿verdad? A llenar de dientes, ¿verdad? Entonces, primero por un tema de control interno, sí, claro, de que no lo bailen a uno, ¿verdad? Con las liquidaciones. Y segundo, porque usted tiene que demostrar algo que se llama proporcionalidad. No solamente la pertinencia, que lo demuestras a través de la evidencia que está relacionada a la actividad, sino la proporcionalidad. Hay, por ejemplo, tarifarios como los de la Contraloría, que le pueden servir de referencia, porque yo suelo decir lo que es bueno para el ganso, siempre me acuerdo de la frase de aquel director de tributación, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, ¿no? Entonces, si en las empresas públicas que tributan renta del Estado se usa el tarifario de la Contraloría como referencia, ¿por qué no voy a hacer algo similar con los trabajadores de una empresa privada, común y corriente del sector privado? O sea, son los mismos contribuyentes, exacto, ¿no? Entonces todos somos iguales ante la ley. Entonces,
ese puede ser un parámetro de referencia. Lo otro es que esté aprobado ese tarifario al interno de la empresa, que no sea antojadizo y que no hayan discriminaciones. Sí, que no hayan discriminaciones, porque cuando usted encuentra que al gerente le pago diferente que al custodio, eso no es una política. O sea, y eso no me demuestra proporcionalidad, eso me suena a dividendo de este lado. Exacto. ¿Verdad? Algo extraño hay ahí, como dicen. Saludos a Ivania Monge, a Lee Delgado, que nos dice: buenas noches, excelente charla y gracias por compartir conocimiento. Ese es el fin de este programa, que compartamos. Hay cada uno de nosotros los contadores vivimos experiencias que si nos sentáramos a conversar todo lo que hemos vivido y visto, ¿verdad? Que a veces uno dice, solo yo he visto eso, ¿no? Hay peores y hay mejores historias de nosotros los contadores privados. Un tema importante es los gastos deducibles y la conciliación fiscal. Uh-huh. ¿Qué cuidados tengo que tener sobre esas dos áreas que de una u otra manera van unidas? La primera es hacer la conciliación. En mi experiencia es de las cosas que generalmente no encuentro. ¿Qué opina usted de la famosa cuenta que está en el estado de resultados que se llama gastos no deducibles? Me parece hermosa, ¿verdad? En el sentido de cuando... ¿A usted sí le gusta? A mí no me gusta. No, a mí sí me parece hermosa, pero déjame terminar la oración. Cuando son esas cosas que, como vos lo dijiste también, del socio, que es personales. Ajá, ok. Para eso me parece maravilloso. Ok, perfecto. Para eso es esa cuenta. Yo le puse gastos gerenciales personales a eso. me dicen, socio, ¿qué es eso? Yo lo suyo. Digo, yo lo suyo, lo que usted usa. Sí, a mí lo que pasa es que esa cuenta, ¿usted sabe para qué se presta en una fiscalización? Para dividendos. En la medida, sí. Sí, cuando yo llego a auditar y yo llego a hacer revisión fiscal y yo veo gastos no deducibles y abro el detalle y el colega me empieza a contar que es el gimnasio de la esposa de la compañía, que no trabaja en la compañía y solo ella lo recibe, que son las comidas de la familia del dueño de la empresa, y no fue reunión de junta directiva, que son los medicamentos del perro, que por cierto no es la encargada de seguridad, no es la encargada de la seguridad. Ellos ladran cuando alguien viene. Ni siquiera está en la empresa el perrito. Eso a mí, como fiscalizadora, como revisora fiscal, me dice asimilables a dividendos. Uh-huh. Entonces, cuando yo uso esa cuenta, yo tengo que ver que yo le estoy diciendo a tributación, véame. O sea, yo no tengo problema con la cuenta, por eso me parece hermosa, nada más que tiene todos estos detalles. Dice, véame. Eso sí, yo digo, o esas diferencias no encontradas. No, por favor. O redondeos, Dios mío, hay cuentas que se le enchilan a uno los ojos cuando la ven. Cuando yo veo redondeo 10 colones en el año, me parece muy razonable. Cuando yo veo redondeo en el año 1 millón, yo no lo veo razonable. Pero yo le evito, y claro, así que hay que disimular cuando dice diferencia buscada no encontrada. O sea, yo ahí sí reconozco que yo le evito. Y me dicen un colega, doña, con los ojos me dijiste todo. Sí. O sea, yo trato de disimularlos, pero no puedo. Sí, hay cosas que hay cosas que no puedo. Esa cuenta, para mí no existe. Para mí, yo no entiendo que usted use esa cuenta. No lo puedo procesar. Porque si es un depósito pendiente de aplicar, se llama depósito pendiente de aplicar y lleva toda una historia auxiliar. Exacto. Yo tengo que demostrar que no son tan antiguos. Pero bueno, en el tema entonces de los gastos deducibles, tienen que estar en comprobantes electrónicos, tienen que ser pertinentes, ¿verdad? Vinculados, conexos con la actividad útil, necesarios y pertinentes y proporcionales con la actividad. Tienen que tener los documentos soportes respectivos. Tengo que haberlos confirmados cuando tengo la obligación de confirmar. Tienen que estar soportados y registrados en un auxiliar. Y debo asegurarme que estos, aquellos que tienen un tratamiento diferente entre NIF y la ley de renta, los he tratado como corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir las donaciones. Yo puedo tener una cuenta de gastos por donaciones que supere el 10% de la renta neta antes de la donación, y es gasto por donación, pero solamente es deducible hasta el 10% de la renta neta antes de la donación. Entonces tengo que tener el auxiliar y tengo que tener el comprobante de la entidad que me recibió la donación. Y tengo que recordar que las donaciones, como son otros gastos permitidos por la ley, van en la casilla 44. Y que si además de eso
tenía IVA, generé autoconsumo de IVA, porque es, ¿verdad?, el tema de IVA aparte del tema de renta. Entonces tengo que tener ese cuidado. Tengo que tener el cuidado, por ejemplo, de que si son las depreciaciones, ya dijimos, tengo el auxiliar que la soportan. Si yo tengo un tema, por ejemplo, de que es intereses financieros, yo no tengo límite cuando le pago al sistema bancario nacional. O sea, yo puedo pasármelo todo como gasto deducible, pero fuera del sistema bancario nacional, yo tengo un límite, y que este año es del 28%. Recordemos que vamos bajando 2 puntos, ¿verdad? Este año es del 28%. Y si tenía que haber hecho retención o remesas, por esos gastos tengo que haberlo hecho y tengo que haberlo documentado. Y si yo asumí el pago de remesas, recuerden que entonces implica un recálculo, porque el error de algunas personas es decir, eran 100 colones, yo asumí la retención del 30, entonces 70 de gasto y 30 de la retención y 70 en efectivo. Y siempre le doy los 100 en efectivo. No, porque cuando yo asumo el gasto, ya el gasto se eleva. Exacto. Entonces tengo que haber recalculado el valor de aquello. Y aquel proveedor del extranjero tiene que haberme puesto que era neto, para yo poderle demostrar a tributación el hecho de que estoy cumpliendo con todos los elementos. Con todas las retenciones, sí, del caso. Y para terminar, la conciliación fiscal, que obviamente si estamos ya un cierre, segundo, tercer cierre fiscal de una empresa, ya teníamos que haber hecho las conciliaciones en periodos anteriores. ¿En el mundo ideal? En el mundo ideal. Y eso no lo trajo la NIF, compañeros. Muchos creen que la NIF trajeron una conciliación fiscal, pero no, siempre ya existía. Los gastos no deducibles siempre han existido. Siempre han existido. Entonces yo en la conciliación yo tengo 3 secciones importantes, por así decirlo. La primera es donde yo excluyo todos los ingresos que no son gravables y los gastos que no son deducibles. Recordemos que los ingresos que no son gravables siempre los voy a reportar, ¿verdad? Nada más que de la 27 a la 33 reporto todos los ingresos y en la 34 el resto lo no gravable, o que fue reportado en otra cédula, ¿verdad? O lo que fuera. Los gastos no deducibles van a quedar fuera completamente de mi declaración. Tengo que tenerlos documentados. Es algo que yo quiero que cambien en la declaración. En los costos, gastos y deducciones solo van los que son efectivamente deducibles. La segunda sección es la parte de los activos diferidos y pasivos diferidos, que es por diferencias entre la ley de renta y NIF en cuanto a la oportunidad en que eso va a ser deducible, que será entonces llevado al futuro, ¿verdad? Entonces tengo que tener los auxiliares donde voy haciendo la aplicación de esos diferidos. Y la tercera sección son esos otros gastos que me permite la ley, ¿verdad? Como son las pérdidas fiscales de periodos anteriores, como son los gastos de donaciones, los temas de discapacidad, temas en las personas físicas. En las personas físicas, ve qué interesante, se les permite una única deducción, o sea, no puede llenar ninguna otra casilla que no sea la 44 cuando se acoge al 25%, independiente de lo que haya declarado en IVA. Exacto. Son 2 impuestos diferentes. Exacto. Entonces, ya sabemos, yo creo que los mismos cuidados que tenemos que tener ahora son los mismos que hemos tenido en periodos anteriores, solo que ahora está en la parte electrónica, que es lo que ha venido diferente durante todos estos periodos. Los auxiliares contables siempre han existido, los soportes siempre han existido, la normativa siempre está, la conciliación fiscal también. Entonces, tenemos que tener cuidado siempre en todo. Dunia, ¿qué podemos agregar para el cierre que usted considere que todavía está en el aire y que tenemos que tener cuidado o esperar una normativa de la administración tributaria? Yo creo que deberíamos de estar atentos al tema diferencial. Sí. Creo que deberíamos de revisar la sentencia de territorialidad, porque hay personas que confunden la exportación de servicios con que son extraterritoriales. Todavía uno se encuentra mucho esa confusión. Creo que debe revisar especialmente a las personas físicas y jurídicas que tienen acciones de otras compañías por el tema de sociedades inactivas. Debes de revisarlo con cariño. Y sobre todo, tiene que asegurarse que su cliente le haya dado toda la información posible, ¿verdad?, y necesaria, y hacer una buena liquidación de IVA en los que tienen que hacer proporcionalidad. Exacto, que cierra ahora en diciembre para presentar en
en enero. Muchísimas gracias, Dunia. Palabras para concluir el programa y vernos, si Dios lo permite, el próximo año, yo creo, ya en programas acá. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la confianza y a vos, Ivette, de permitirme estar compartiendo conocimiento, como bien dices, con todos los colegas y el público en general. Creo importantísimo estar conscientes siempre de que, a ver, cada año deja lecciones aprendidas, aplícalas para el siguiente año y recuerde que usted empieza a declarar el primer día del año. Excelente, excelente. Esa frase me la voy a llevar, realmente es cierto. Empezamos periodo fiscal el 1 de enero del 2023, si Dios lo permite. Empezamos en ese momento, no empezamos ahora en diciembre, empezar a revisar todo si cuadra para presentar renta. No, empezamos a partir del 1 de enero del 2023. A todos los colegas que nos están viendo, estudiantes, profesores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a un cierre fiscal 2022, esperemos en Dios no tener sorpresa de la administración tributaria, yo espero en Dios que no haya de 151 tampoco, entonces esperemos que pasemos una linda Navidad en lo que se refiere a la parte fiscal. Y los invito al próximo programa, va a ser igual el jueves a partir de las 7 de la noche. Vamos a conversar sobre temas más que todo laborales, dejando de un lado un poquito la parte fiscal y enfocarnos un poquito en los trámites que hacemos a final de años en lo que es la partida laboral. Dunia, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir ese conocimiento y esa experiencia que solo vivimos los contadores en la calle, como digo yo, en la práctica. No, muchísimas gracias. Y es donde debemos aplicar la normativa de una manera directa. Así que muchísimas gracias. Usted sabe que es su casa. Cuando guste, es bienvenida. Muchísimas gracias a todos, a vos, Ivette. Que tengas una maravillosa Navidad y un próspero año nuevo. Vos y todos los oyentes. Muchísimas gracias. Y a todos, muchísimas gracias. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana a partir de las 7 de la noche.